Unibertsotik gizakiarengana. Gizakiarengandik atomora. Hementxe abiatzen den bidaiak txiki-txikiaren mundura eramango gaitu. Mikro eta nano neurrien mundura. 21. mendeko industria iraultza abian da. Lo que es cierto es que traerá cambios muy importantes y que hay que estar en ello. Un nanómetro es igual a una milmillonésima de metro. 100.000 nanómetros es igual al espesor de un cabello humano. ¿Por qué estas dimensiones tan pequeñas? La respuesta es simple. Porque pesa menos, porque utiliza menos y aprovecha más. Porque a escala nanométrica, las propiedades físicas y químicas de la materia cambian, abriendo un mundo de posibilidades que tendrán su aplicación real. Porque menos puede ser más. Imaginazioak ez dauka mugarik, berrikuntzak ez dauka mugarik, ideia guztiak gauzatu daitezke ala ez. Hau ez da zientzia fikzioa. Gaur egun, asko dira mikro eta nanoteknologiari esker hobetu diren produktuak. Haietako batzuk, gure kale eta dendetan aurki ditzakegu jadanik. Beste batzuk, geure artean izango dira berandu baino lehen. El coche rojo en el que nos trasladamos lleva una pintura a base de nanopartículas para evitar la corrosión. Además, funciona gracias a pilas de combustible que generan corriente. El ciclista que nos precede lleva una crema solar de protección total y va vestido con ropa inteligente que mide su pulso y respiración. La tela de su camiseta lleva un recubrimiento resistente a la suciedad que no se decolora. Su bicicleta es tan ligera como una pluma, pero tan resistente como el acero. La cristalera de la fachada de la cafetería a la que nos dirigimos es de un vidrio termocrómico que regula la entrada de luz. Y por último pedimos el menú sin que acuda el camarero. Lo haremos a través de una cartulina electrónica. En la electrónica se apuesta por una gran revolución. Procesadores más rápidos, más pequeños, más memoria, más datos, más funciones, más flexible. Dentro de 10 años, los productos fabricados con nanotecnología acapararán el 15% del mercado en todo el mundo. Gu, komunitate teknologiko eta industriala gara, eta hortaz garai berriotara egokitu behar dugu. Tendríamos más por menos, mucho por poco. Euskadik etorkizunaren alde apustu egiten du, eta txiki-txikiari helduko diogu mundu hobe bat lortzeko. Heldu ere, zik mikroguneko 3 ikerketa unitateen bidez heltzen diogu mundu txiki horri. Nos codeamos, evidentemente, con los mejores centros que hay en Europa sobre el tema de microtecnologías. Zik nanoguneko 5 ikerketa taldeek aleginean bat egin dute. Eta etengabeko laguntza ematen dute Donostia International Physics Centerrek, unibertsitateek eta teknologia zentroek. Eta horien guztien atzean, Nanobask estrategia dago. Eusko Jaurlaritzak bultzatzen duen politika zientifiko teknologiaren xede dira sektoreak diversifikatzea, industria sareari aukera berriak ematea, eta ezagutzaren arloan sektore intentsibo berriak sortzea. Todos juntos contribuyendo a la magia de lo pequeño. Para transformar Euskadi optamos por la creatividad. Por la pasión por descubrir. Por el pensamiento crítico. Por una sociedad innovadora. Aurrekaririk ez duen iraultza baten atarian gaude. Eta prest egon behar dugu.
Iraultza horrek gure industria sarea eta gure bizi kalitatea hobetuko ditu. Todo lo que una persona pueda imaginar, otra persona podrá hacerlo realidad. Julio Verne.